Buenos días a todos. We are now week 5 into our series of Daniel. Estamos en la quinta semana en nuestra serie en el libro de Daniel. Remember, we're only going through Daniel 1 through 6 with this series, so we are almost done. We're almost to the end of this series. Recuerda que vamos a ver el libro de Daniel del capítulo 1 al 6, entonces ya casi terminamos. But through this series, we've been looking at Daniel, we've been looking at his friends, we've been looking at the history, we've been looking at what happened. Entonces, a través de esto hemos visto la historia de Daniel, toda su historia, lo que ha sucedido. And then we've been studying on how Daniel lived in Babylon Y hemos estudiado cómo Daniel vivió en Babilonia and how we too can live in our own Babylon. y cómo nosotros también podemos vivir en nuestra propia Babilonia. Remember, the Bible in the New Testament refers to Babylon as any place Recuerden que la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Babilonia es cualquier lugar that is focused on man, ran by man, for man. que está enfocado en el hombre y gobernado por el hombre y para el hombre. So we all live and work in our own Babylons. Entonces nosotros vivimos y trabajamos en nuestros propios Babilonias. And so today we are in Daniel 5, if you have your Bible. If not, most of the verses will be up here. Entonces hoy estamos en Daniel 5, si tienen sus Biblias o si no, tendremos los versículos acá arriba. How many of you all have heard the phrase, the writing is on the wall? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Las escrituras están en la pared. It usually means that something bad is about to happen, right? Usualmente significa que algo malo va a suceder, That your fate is sealed, that there's nothing you can do to change it. que su fe está sellada y que no hay nada que cambiar. Well, that phrase comes from here, from Daniel 5. Esa frase sale de aquí, de Daniel 5. So the year is 539 BC, 539 years before Jesus. Entonces el año es 539 años antes de Cristo. Now, nearly 70 years have passed since Daniel and his friends were brought in chains to Babylon. Entonces más o menos han pasado 70 años desde que Daniel y sus amigos han sido cambiados en Babilonia. 70 years have passed since Daniel 1. 70 años han pasado después de que Daniel ganó. Since Daniel chapter 1 happened. Ah, ok. Desde que sucedió el capítulo 1 de Daniel. So 70 años han pasado. So Daniel is an old man now. Entonces ahora Daniel es un hombre viejo. He's well over 80 years old, probably about 85 years old. Aproximadamente tiene como 85 años ahora. Nebuchadnezzar is dead, Nabucodonosor ya está muerto. and he has been for about 23 years. Y más o menos ya tiene como 23 años de estar muerto. And so Belshazzar, his privileged, spoiled grandson, is now the king. Entonces Belsasar, su nieto, que es el consentido, ahora es el rey. Now, in this story, Belshazzar is hosting a huge party. Y en esta historia Belsasar él está anfitrión de una gran fiesta. And we know it is a huge party because the word that the Bible uses for wine actually means a lot of wine. Y sabemos que es una fiesta bien grande porque cuando la Biblia utiliza la palabra vino, sabemos que es mucho vino. So everybody's partying, everyone's drinking, everyone's living in their own ways. Entonces todo el mundo está en fiesta, están bebiendo vino y cada quien está viviendo de sus propias maneras. And all of a sudden, a floating hand, just a hand, appears. Y de repente una mano flotante aparece. And it begins to carve a message into the wall. Y empieza a hacer un mensaje en la pared, esta mano flotante. Now, talk about terrifying. Hablemos de algo terrorífico, ¿verdad? Now, if you were at a party and a floating hand just appeared and started not just writing, but marking into a wall a message. Imagínense que usted está en una fiesta y aparece una mano flotante y no solamente está escribiendo, está marcando un mensaje en la pared de esa mano. That'd be crazy. Debe estar loco eso, ¿verdad? And so the hand writes 3 words. Entonces esa mano escribe 3 palabras. In English, those words are numbered. En inglés esas palabras están Numberado. enumeradas, Weighed, están pesados, están pesadas and divided. y están divididas.
People start screaming and the party starts going into chaos. La gente empieza a gritar y la fiesta se vuelve un caos. And just like in almost every other story, every other chapter that we've read in Daniel, Y cada historia que hemos leído en el libro de Daniel, the wise men, the Babylonian wise men, are summoned in again vienen y llaman a todos los sabios de Babilonia. and again. Y de nuevo, They can't interpret the message. ellos no pueden interpretar el mensaje. They can't tell the king what it means. Ellos no le pueden decir al rey qué significa ese mensaje. And then all of a sudden, the elderly queen, Nebuchadnezzar's wife, Y luego la reina de la esposa de Nabucodonosor, who is Belshazzar's grandmother, que es la abuela de Belsasar, she says, I once knew a man who could interpret messages like this. ella dijo, yo conocí un hombre que puede interpretar estos mensajes. And she tells him about Daniel. Y les empieza a contar sobre Daniel. So we assume because Daniel was so old that he probably was in retirement. He wasn't actively working as a wise man of Babylon. Entonces asumimos que Daniel, como ya era un hombre viejo, él ya estaba retirado y él ya no estaba haciendo todas sus prácticas. And so no matter what exactly happened, they call Daniel in, and this old man Daniel comes in, Entonces ellos llamaron a Daniel y viene este Daniel ya viejo and he reads the message on the wall. y él lee el mensaje en la pared. And it says this in Daniel chapter 5, verses 26 through 27. Y dice esto en Daniel capítulo 5 versículo 26. This is the interpretation of the matter. Mene, God has numbered the days of your kingdom and brought it to an end. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mené, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, you have been weighed in the balances and found wanting. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Now, unlike his grandfather Nebuchadnezzar, No como su abuelo Nabucodonosor, Belshazzar had never humbled himself before God. Belsasar nunca se había humillado, ha sido humilde ante Dios. And so then verse 28, Peres, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Y versículo 28, Parsin, bueno, aquí en la otra versión dice Pérez, su reino se ha dividido y ha entregado a medos y persas. That very night, Esa noche, just a few miles away, unos kilómetros aparte, the army of the Medes and the Persians have gathered to mount an attack against Babylon. el ejército de los persas ya se habían unido para atacar a Babilonia. Remember a few chapters back when Nebuchadnezzar had that dream of the statue? Recuerden en los capítulos anteriores cuando Nabucodonosor tenía el sueño de la estatua de oro, That Babylon, him, was the head of gold. de que Babilonia, él era la cabeza de la estatua. And then underneath were two different materials made up the next kingdom. Y debajo eran dos materiales que hacían el reino. Because there were two different kingdoms that came together, Porque eran dos reinos que se unieron, the Medes and the Persians. los menes y los persas. And so their armies had gathered in it, together, Entonces estos ejércitos se unieron and that very night they attacked Babylon. y esa misma noche atacaron a Babilonia. They got access of the kingdom, Ellos tuvieron acceso al reino and they killed Belshazzar y ellos mataron a Belsasar and all the royal family. y toda la familia real. Now, this story is about how God ultimately brought down Esta historia es como Dios últimamente trae abajo a prideful, rebellious, unjust Babylonian empire quita ese reinado lleno de orgullo, rebelde y injusto. que era Babilonia. And he kept his promise to restore his people, Y él mantuvo su promesa para restaurar a las personas, to restore them to the land he had promised them. para restaurarlos por esa tierra que él les había prometido. But the story also gives us a picture Pero la historia también nos da una imagen how God deals with prideful, rebellious people. cómo Dios trata a las personas que están en rebelión.
in all times and in all places. en todos tiempos y en todos los lugares. So I want us to look at this story through two different lenses. Entonces quiero que enfoquemos esta historia con dos diferentes lentes. What it meant for Babylon, what it meant for Daniel in that time, ¿Qué significó para Babilonia y para Daniel en aquel tiempo? and then what it means for us. ¿Y qué significa para nosotros? And we're going to look at this story through four different ways. Y vamos a ver esta historia de 4 diferentes maneras. Number one, Número 1, parting in the face of death. de fiesta ante la muerte. Number two, Número 2, the failure of our wise men. el fracaso de nuestros sabios. Number three, Número 3, the writing is on the wall for all of us. la escritura en la pared para todos nosotros. And then number four, Y número 4, how God's finger has appeared to us. cómo nos ha aparecido el dedo de Dios. Before we jump into number one, Antes de que entremos al número 1, as someone who loves biblical history, alguien que ama la historia bíblica, I want to give you some context to this story that I think is really cool. quiero darles un poquito de contexto en esta historia que me lo encuentro bien macizo. For years and years, it was taught in secular universities Por años y años se ha enseñado en la universidad secular that the Bible is false, and this story shows that it is false. de que la Biblia es falsa y que esta historia muestra de que es falsa. Because for centuries and centuries, it was believed Porque por años y años se ha creído the Babylonian Empire was Nebuchadnezzar que el imperio babilónico era Nabucodonosor and then his son Nabonidus. y luego su hijo, él. Nabonidus. And so for hundreds of years, that is what was believed. Y por cientos de años eso era lo que se creía, That there never was a king Belshazzar. que nunca había un rey llamado Belsasar. And so it was one of the things that people that didn't believe the Bible constantly picked on. Entonces son cosas que las personas que no creen la Biblia lo han tomado en cuenta. Until a few years back, Hasta hace unos pocos años, when some archaeologists were digging around in the desert of Iraq, cuando unos arqueólogos estaban ahí desenterrando en Irak, in a place where Babylon was believed to be. en un lugar donde se cree que era Babilonia. And they found this inscription Y encontraron esta inscripción that explains how Nabonidus took over for his father for a few years, y que muestra cómo el hijo de Nabucodonosor tomó por muchos años and he was the king, and then he moved out to the desert. y él era el rey y él se mudó al desierto. He created this temple for Sin, the moon god. Él creó este templo para Sin, que era el dios de la luna, And he focused all his time on worshiping this moon god. y se enfocó todo su tiempo en adorar a este dios de la luna. And so in his place, Entonces en este lugar, to rule, para poder gobernar, was put his son Belshazzar. se puso a su hijo Belsasar en vez de su lugar. This is an inscription that was found by archaeologists Esta fue una inscripción que encontraron los arqueólogos, that explained what us who believe the Bible already knew. que explica lo que nosotros que creemos en la Biblia ya lo sabíamos. And it also helps us understand Y también nos ayuda a entender when Belshazzar was trying to give different rewards to Daniel for interpreting the message. cuando Belsasar está tratando de recibir Premios. premios por las interpretaciones de Daniel. He said, I will make you the third highest place in the kingdom. Le decía, yo te voy a poner en el tercer lugar más alto en el reino. Because technically, Porque técnicamente Belshazzar's dad was still number one. el papá de Belsasar era el número 1 And Belshazzar was number two, y Belsasar era el número 2, reigning in his place. que él estaba reinando en su lugar. My point here is to not disrespect secular historians, Mi punto aquí no es irrespetar a los historiadores seculares, but there's plenty of times that people who don't believe in the Bible try to discredit it. pero hay puntos en la Biblia que las personas solamente quieren desacreditar. But the truth will always come out Pero la verdad siempre va a salir a luz. because we believe that the Bible is the truth. Porque nosotros creemos que la Biblia es la verdad. It is unlike any other book. No es como cualquier otro libro. It is living. Es vida. And every time we read it, we understand something different. Y cada vez que lo leemos entendemos algo diferente.
So number 1, partying in the face of death. Entonces, número 1, de fiesta ante la muerte. What's unusual about this party Lo que es inusual en esta fiesta, that Belshazzar was throwing, que Belsasar estaba de anfitrión, is that he knew that the armies of the Medes and Persians were a few miles away. y es que él sabía que ahí venía el ejército de los persas. Everybody knew. Todos lo sabían. And the Medes and Persians have been attacking Babylon in their cities for years now. Y los menes y los persas ya estaban atacando en la ciudad por muchos años. This wasn't the first time that the city was even attacked. Esta no era la primera vez que atacaban la ciudad, But this time seemed different. pero esta vez fue diferente. This was a very well organized army. Fue un ejército que estaba bien organizado. And Belshazzar knew he faced death. Y Belsasar sabía de que él estaba enfrente a la muerte. And so he throws a party. Entonces él hace una fiesta. We don't know why he threw a Y party. no saben por qué él tiró esta fiesta. Maybe he's trying to be brave in the face of this danger. Probablemente él se quería exponer valiente frente a este problema. Maybe he's trying to drown his sadness in alcohol and amusement. O él quería ahogar sus penas en el alcohol y en la diversión. Or maybe he's just arrogant and thinks Babylon will never fall. O solamente es arrogante y él piensa de que Babilonia nunca se va a caer. How many of you here remember Y2K? ¿Cuántos de ustedes aquí se acuerdan del Y2K? I was 12 years old. Yo tenía 12. So for those of you younger than me, Para los que son más jovencitos, Y2K was when New Year's from 1999 to the year 2000 happened. el Y2K fue cuando el año nuevo en el año 1999 al 2000, ese año. And even though I was 12 years old, I really vividly remember the fear that people had. Yeah. Y yo, aunque teníamos 12 años, yo me acuerdo del miedo que uno tenía en Because ese the vez. fear was that when it went to midnight, Y el miedo era porque cuando iban a ser las 12, the computers wouldn't know how to change from 1999 to 2000. las computadoras no iban a saber cómo cambiarse de 1999 al 2000. And everything would crash. Y todo se iba a derrumbar. Planes would fall out of the sky. Los aviones se iban a derrumbar, The power grids would stop. la electricidad se iba a parar, All the food supplies around the world would stop. todos los suplementos de comida en el mundo iban a parar And people were genuinely worried about it. y las personas estaban genuinamente preocupadas. And some people responded by stockpiling a lot of food. Algunas personas respondieron que fueran a comprar comida y lo llevaran a sus casas. I read about one pastor who bought over $25,000 of the military prepared packaged food. Yo me acuerdo que había un pastor que él compró aproximadamente $25,000 de esas comidas empacadas que usan los militares. And then other people responded by partying. Y otras personas respondieron haciendo una fiesta. It even became a phrase. Y se convirtió en una frase. Party like it's 1999. Hagan una fiesta como que fuera 1999. So many were scared that when the clock flipped that night, Y muchas personas tenían miedo que cuando cambiara el reloj en esa noche, that the world would end. que el mundo iba a terminar. But they partied anyways. Pero aún así se fueron de fiesta. And Belshazzar acted in the same way. Y Belsasar actuó de la misma manera. He partied in the face of death. Él hizo una fiesta ante la muerte. And it's a very strange thing to think about. Y es algo bien raro que lo pensemos, ¿verdad? When we face death, Cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte, there seems to be three things that us as humans focus on. hay tres cosas que nosotros como humanos nos enfocamos. And we see these in how Belshazzar reacted to his impending death. Y vemos esto así como reaccionó Belsasar, ¿verdad? First, we boast about our accomplishments, Número uno, vemos todos nuestros logros. as if those accomplishments give us some kind of immortality. Como que nuestros logros nos dan que somos inmortales. Second, we turn to romance. Número dos, nos vamos al romance. And then finally, we turn to religion Y después nos vamos a la religión. to show that for whatever is out there, we're worthy of it. Para demostrar que independientemente de lo que está allá afuera, nosotros tenemos un valor. We use religion to console ourselves Usamos la religión para consolarnos and try to make ourselves believe
that we're the best of all the people and we deserve to be saved. y tratar de hacernos creer de que somos el mejor de las personas y que nos merecemos ser salvados. We can see this in how Belshazzar was extravagantly boasting about his gods. Y así lo vemos como Belsasar, él estaba exaltando a todos sus dioses. Now, there's an interview on 60 Minutes years ago En un programa que se llama 60 Minutos hay una entrevista by Steve Jobs. de un hombre llamado Steve Jobs. Now, most of you probably have an iPhone La mayoría de ustedes, algunos tienen un iPhone or an iPad o tienen un iPad or a Mac. o una computadora Mac. I've got them all. Él los tiene todos. I love them. A mí me And encantan. So Steve Jobs is the CEO and founder of Apple. Entonces, Steve Jobs es el gerente de la empresa Apple And he died of cancer. y él murió de cáncer. And right before he died, Y antes de que él muriera, he was asked in this interview whether he believed in God or not. él se le hizo una pregunta en una entrevista si él creía en Dios. He said that throughout his life, sometimes he had, sometimes he hadn't. Él dijo que a través de su vida algunas veces sí y algunas veces no. But after he was diagnosed with cancer, Pero después de que le dieron un diagnóstico de cáncer, he found himself wanting to believe. él se encontró queriendo creer. I can't believe that when we die, Yo no puedo creer que cuando muramos, that it all fades to black. que todo se va a apagar a negro. That is what he said. Eso es lo que él dijo. All the wisdom that we've accumulated as a race, Toda la sabiduría que hemos acumulado como raza, all of our accomplishments todos nuestros logros, somehow have to live on. de alguna manera tienen que seguir viviendo. Again, this is what Steve Jobs believed. Esto es lo que creía Steve Jobs. And that is actually why Y eso es por lo cual he never put an on-off button on the iPhones. él nunca le puso un botón de encendido y apagado al iPhone. You have to push down and you have to hit another button, and there's not a single button to do it. O sea, no hay un solo botón que lo encienda y lo apague. Usted tiene que entrar a la aplicación y ir ahí arriba y abajo para poder apagarlo. Because he didn't like the idea of being able to just flip a switch and shut something off. Porque a él no le gustaba la idea de solamente tocar un botón y que se apagara. What is your life? ¿Qué es su vida? Are you prepared for the end? ¿Está usted preparado para el final? You see, the difference between Belshazzar and us La diferencia entre Belsasar y nosotros, is that he was told the day that he was going to die. a él se le dijo el día que iba a morir. Now, we might not know the exact day that we're going to die, Nosotros no sabemos el día exacto que vamos a morir, but we can be certain that day will come. pero tenemos la certeza de que ese día va a llegar. We only have one life to live. Solamente tenemos una vida que vamos a vivir. So the question is, are you prepared to meet God? Entonces la pregunta es, ¿usted está preparado para poder encontrarse con Dios? And really, that's the only question that eternally matters, right? Are we ready to meet God? Y realmente es la pregunta que nos importa eternamente. ¿Realmente estamos listos para encontrarnos con Dios? Then number 2, Ahora número 2. the failure of our wise men. El fracaso de nuestros sabios. We see throughout the book of Daniel, Hemos visto a través del libro de Daniel, God keeps trying to reach the king of Babylon, no matter who it is, Dios está tratando de llegar al rey de Babilonia, independientemente quién sea, and the wise men are brought in every single time, y cada vez traen a los sabios and they can never interpret what is happening. y ellos nunca pueden interpretar lo que está sucediendo. Now, obviously, the wise men contributed something to Babylonian knowledge, Obviamente los sabios, ellos contribuían algo para el conocimiento de Babilonia, or the king wouldn't have kept them around. o el rey no los hubiera dejado ahí, ¿verdad? But they couldn't interpret the things of God. Pero ellos no podían interpretar lo que venía de Dios. When it really mattered, Pero cuando sí importaba, when things were really important, cuando las cosas eran muy importantes, they let the king down. ellos defraudaban al rey. In each of those times Y cada una de esas veces that Daniel appeared and revealed what God was trying to say, que Daniel llegaba y él revelaba lo que Dios estaba intentando decir, he was being a proof of the power of God. él era prueba del poder de Dios. He was showing that
that wisdom of this world is limited. Él estaba demostrando que la sabiduría de este mundo tenía un límite, But the power of God has no limits. pero que el poder de Dios no tenía límite. There comes a point which the wise men of every age and every culture fail. Llegó un punto que cada sabio de cada región, de cada cultura fallaron. So let me ask you this. Entonces les voy a hacer esta pregunta. Who would you consider as the wise men today? ¿A quién ustedes consideran a una persona sabia el día de hoy? Now, the answers are probably different in all over the world. Las respuestas van a ser diferentes alrededor del mundo, But we're going to focus kind of on our part of the world. pero nos vamos a enfocar aquí en esta parte del mundo. So, who do we view as wise men? ¿A quiénes miramos nosotros como que una persona sabia? Number one, Número uno, mi prezi. mi Nayib presidente. Bukele is the president of El Salvador. Nayib Bukele es el presidente de El Salvador. And he has transformed that country from a dangerous, dangerous place Y él ha transformado ese país desde un lugar muy peligroso to a very prosperous nation. a una nación muy próspera. And he loves Bitcoin. Y a él le encanta el Bitcoin. And I love Bitcoin. Y a mí me encanta el Bitcoin también. And so when Prezi speaks, Entonces, cuando este presidente habla, people listen. las personas lo escuchan. Number two, Número dos, this man is named Anthony Fauci. este hombre se llama Anthony Fauci. Fauci. Now, you might not know him, Probablemente no lo conozca, but Fauci is a head scientist in the United States in regard of viral pandemics. pero él es un científico en Estados Unidos que su especialidad es en las vacunas virales. So when the COVID-19 pandemic hit, Entonces, cuando vino el COVID, every leader in the world listened to Anthony Fauci cada líder del mundo escuchó lo que decía este hombre about his recommendations, about his masks, about vaccines. sobre sus recomendaciones, sobre sus vacunas. And so when Fauci speaks, Entonces, cuando Fauci habla, people listen. las personas lo escuchan. And then number three, Y luego, número 3, Elon Musk. Elon Musk. Now, Elon Musk is one of the richest men in the world. Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo. He recently bought Twitter, Él acaba de comprar Twitter, which is one of the most popular social media apps in the world. que es una de las redes sociales más populares en el mundo. He is also the founder of Tesla, También es el fundador de los carros Tesla, which is the premier electric car company in the world. que es una empresa de carros eléctricos alrededor del mundo. He is also the founder and owner of SpaceX. También es el fundador de SpaceX. Their Starlink satellite system is covering the globe, giving internet to people all around the world. Que es una empresa que da internet satelital alrededor del mundo. They're also designing rockets to send humans to Mars. También él diseña cohetes para ir a Marte. He also has a company called The Boring Company. También tiene una empresa que se llama The Boring Company, la empresa aburrida. And they make tunnels underground in large crowded cities. Y ellos hacen túneles debajo de grandes ciudades. When Elon speaks, Cuando Elon habla, people listen. las personas lo escuchan. Now, there are many other examples that we could share, Pero tenemos muchos ejemplos que podemos compartir, just as with Babylon. así igual que en Babilonia. When it comes down to the ultimate questions, Y cuando viene a esa última pregunta, when we ask our wise men, cuando nosotros le preguntamos a nuestros sabios, from Bukele to Elon Musk, desde Bukele a Elon Musk, to different political parties, a diferentes políticos de diferentes ramas políticas, from both sides, de cualquiera de los dos lados, and the questions that really matter, y la pregunta que sí importa, they always fail. que ellos siempre van a fallar. Because we need a word from God. Porque nosotros necesitamos una palabra de Dios. And that's why Y eso es Daniel porque Daniel wouldn't let Belshazzar pay him to provide this interpretation. no permitía que Balsasar le pagara a él para poder hacer esta interpretación. Daniel says this in 5:17. Daniel dice esto en 5:17, perdón. Then Daniel answered and said before the king, let your gifts be for yourself and give your rewards to another.
Nevertheless, I will read the writing to the king and make known to him the interpretation. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. In other words, this is not my word, this is God's word. En otras palabras, estas no son mis palabras, son las palabras de Dios. You're offering me money and power as if this message is coming from me, Usted me está ofertando poder y dinero como que este mensaje viene de mí, like it belongs to me. como que me pertenece a mí. But that's not how this works. Pero así no es como funcionan las cosas. All I can do is tell you the truth. Lo único que yo puedo hacer es decirle la verdad. We all need a word from God. Todos nosotros necesitamos una palabra de Dios. Amén. That is why it is so important that we read the Bible Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia every day. todos los días. I'm not talking about a prophet coming in and saying, I have a word for you. Yo no estoy hablando de que venga un profeta y le diga a usted, yo tengo una palabra para usted. Because God already has a book full of thousands and thousands of words for you. Porque Dios ya tiene un libro que tiene miles y miles de palabras para usted. And it is living. Y es un libro que tiene vida It is cuts better than any double-edged sword. y corta más que una espada. Every time we read it, God has a new word for us. Cada vez que usted la lea, Dios tiene una palabra fresca y nueva para usted. But we can't receive it if we don't read Pero it. nosotros no la podemos recibir si no la leemos. Number 3. Número 3. The writing is on the wall for all of us. La escritura en la pared para todos nosotros. Mene, mene, your days are numbered. Mene, mene, sus días están enumerados. Tekel, you have been weighed on the balance and found deficient. Tekel ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parson, your kingdom has been taken from you and divided. Pérez, su reino se ha dividido y ha entregado a medos y persas. Poor Belshazzar. Pobre Belsasar. The thing is, the Bible says La cosa que dice que la Biblia dice, this will ultimately be God's verdict on all of us. esto va a ser el último veredicto de Dios a nosotros. As Daniel interprets this message, Así como Daniel interpreta su mensaje, he explains the nature of Belshazzar's sin. él explica la naturaleza pecaminosa de Belsasar. First, he Número- recounts what God taught Belshazzar's grandfather. Número 1, él resalta lo que ya le había enseñado su abuelo a Belsasar, How God humbled him by making him go insane. cómo Dios lo hizo que se humillara y convirtiéndolo en un loco. That we talked about last week. Y eso lo hablamos la semana pasada. That God made him go insane for 7 times, or for the perfect amount of time, until he realized God is who rules. Y Dios le dio locura a él hasta 7 veces hasta que él se dio cuenta quién era Dios. He ate grass like a cow. He lived outside. His hair grew as long as the feathers of an eagle. Él comía el pasto como las vacas y su pelo se cambió así como las plumas de una águila. And he explained how at the end, Nebuchadnezzar looked up towards heaven and acknowledged that heaven rules. Y él vio que al final Nabucodonosor vio al cielo y se dio cuenta quién era el que reinaba. And then Daniel said this Y in luego Daniel dijo esto. Daniel 5:22 through 23. And you, his son Belshazzar, have not humbled your heart, though you knew all this. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. But you have lifted up yourself against the Lord of heaven, and the vessels of his house have been brought in before you, and you and your lords, your wives, and your concubines have drunk wine from them, and you have praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone, which do not see or hear or know. But the God in whose hand is your breath, and whose are all your ways, you have not honored. Por el contrario, se ha puesto al Dios del cielo mandado traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad.
in Daniel chapter 1, Y en Daniel capítulo 1 we saw that not only young, intelligent, healthy men like Daniel and his friends were brought to Babylon, vimos que no solamente los hombres jóvenes e inteligentes fueron traídos a Babilonia, but also things of gold and silver from the temple of God were pero, taken. pero también se llevaron cosas de oro y de plata del templo. Plates, cups, Los platos, los vasos, things to hold the candles. para poder sostener las candelas y las velas. And so in his party, Entonces, en esta fiesta, Belshazzar had it all brought out Belsasar trajo todas esas cosas and was using the things from God y estaba utilizando las cosas de Dios in his party. en su fiesta. So Daniel charges Belshazzar with two main things. Entonces, Daniel acusa a Belsasar de dos cosas. First, he says, "You have not worshipped God as God. Número uno le dice, tú no has alabado a Dios como Dios. You have not given God glory. Tú no le has dado gloria a Dios. You have not credited God with all your power, all your money, all your success. Tú no has acreditado a Dios con todo tu dinero y con todo tu éxito. You have not lived your life in response to Him. Tú no has vivido tu vida en respuesta a Él. You have not held God in the first place of your heart. Tú no has puesto en primer lugar en tu corazón a Dios. Instead, you've worshipped idols. En vez de eso, has adorado a ídolos. Things that you created with your own hands Cosas que has creado con tus propias manos. because you thought you could control them. Porque tú pensabas que las ibas a controlar. And so you've lived as you have pleased. You've lived as you have wanted Entonces has vivido como a ti te ha placido y como tú has querido. and not how God has wanted. Y no como Dios ha querido. The second thing Daniel says to Belshazzar La segunda cosa que Daniel le dice a Belsasar is that you took the vessels that God set apart for His purpose and used them for yours. tomaste los vasos que Dios apartó para sus propósitos y los usaste para los tuyos. Specifically, Específicamente, Daniel identifies those golden and silver artifacts taken from the temple. Daniel identifica todos esos artefactos de oro que fueron sacados del templo, Those knives, plates, candlesticks, cups. todos esos cubiertos, todos los para los candelabros, They were all consecrated, set apart for the worship of God, todas estas cosas eran apartadas para alabar a Dios, not to be used in a drunken orgy. no para ser utilizados en una orgía de bolos, de borrachos. But in calling Belshazzar out, Pero en el acusar a Belsasar, Daniel is giving us a glimpse of the nature of our sin. Daniel nos está dando una ventana de cómo es nuestra vida pecaminosa. Because sin consists of taking what God has set apart for His purposes and using it for our own. Porque el pecado consiste en tomar lo que Dios ha reservado para sus fines y utilizarlo para los nuestros. Let me give you a few examples. Le voy a dar unos ejemplos. Number one, your talents. Número uno, sus talentos. Your gifts and your talents were given to you to glorify God, Sus dones y talentos se le han dado a usted para que usted glorifique a Dios, so that you could serve Him. para que usted pueda servirle a Él. That is their purpose. Ese es su propósito. And not to use your gifts and talents to glorify God Y no para utilizar sus dones y talentos para Dios, is stealing the consecrated things. es robar esas cosas consagradas, It's using them for yourself. es utilizarlas para usted mismo. Even if you go to church all the time and you keep all the other commandments, Aunque usted vaya a la iglesia todo el tiempo y usted cumpla todos los mandamientos, but you're not using the gifts and talents God has given you, pero usted no está utilizando los dones y talentos que Dios le ha dado a usted, that is sin. eso es pecado. Jesus told a story about three different servants Jesús contó una historia de tres diferentes sirvientes that were given three different quantities of money. que se le dieron tres diferentes cantidades de dinero. One was given 5,000, one 3,000, one 1,000. A uno se le dio 5,000, a otro 3,000 y a otro 1,000. Now, what strikes me is how Jesus responds to the servant who buried the money. Lo que me impresiona es cómo Jesús responde al hombre que entierra el dinero.
Because one man was afraid of his master that gave him that money. Porque un hombre le tenía miedo al maestro de él. And so, to not lose the money, he buried it. Entonces, para no perder el dinero, mejor lo enterró. Jesus responds to him in this way. Y Jesús le responde de la siguiente manera: You wicked servant. tú, sirviente malicioso, But I ask, what wicked thing have I done? ¿qué cosa maliciosa he hecho yo? Evidently, there's more than one way to be wicked. Hay evidencia de que hay diferentes maneras de ser malicioso. Because we know you can be wicked, you can be evil by breaking the 10 Commandments. Porque usted puede ser malo, puede tener maldad si usted rompe cualquiera de los 10 mandamientos. Adultery, stealing, murdering. Adulterio, robar, asesinar. But you can also be wicked Pero también puede tener maldad by failing to use your talents and gifts for God's purpose. fallando el utilizar sus talentos para el propósito de Dios. The first, when we break the 10 Commandments, that is a sin of commission. El primero, cuando nosotros rompemos los 10 mandamientos, ese es el pecado de la comisión. The second is a sin of omission. Y el segundo es el pecado de la omisión. So let that sink in for a second. Entonces, absorbamos eso un momento. You could keep all the commandments Usted puede cumplir todos los mandamientos and still be thought as a wicked servant y usted todavía puede ser un sirviente malicioso because you took the gifts and talents God gave you porque usted tomó los talentos y dones que Dios ya le dio and used them for your purpose and not y His. los está usando para su propósito y no el propósito de él. You were a model church member. You did everything right. You never broke any laws. Usted es un miembro de la iglesia modelo, usted no ha roto ninguna ley, But you didn't use the talents that He gave you to serve. pero usted no utilizó los talentos que se le brindaron para poder servirle a él. God sees you as wicked simply because you didn't offer your talents back to Him. Dios lo ha visto con maldad porque usted no ha demostrado y ha hecho sus talentos. God saying, you gave me these. Do what you want with them. Use me how you want with these gifts. Dios le dice, usted le puede decir a Dios, yo me ha dado estos talentos, puedo hacer lo que yo quiera para glorificarte a ti. The second thing is our resources. La segunda cosa son nuestros recursos. God in the book of Malachi says, will a man rob God? En el libro de Malaquías Dios dice, un hombre le robaría a Dios. And you ask, how have we robbed you? Y usted pregunta, ¿cómo te hemos robado, Dios? By not giving the tithe to me, No dando los diezmos a mí, says the Lord. dice el Señor. Of all that God has given you, De todo lo que Dios le ha dado a usted, you were to give back at least the first 10%. usted debe de dar de regreso aunque sea el 10%. This is in the book of Malachi. Esto es en el libro de Malaquías. And to not do that, Y el no hacer esto, God considers stealing. Dios lo considera como robar. Just like Belshazzar did that with the temple vessels. Así como Belsasar hizo en el templo. Now, in the New Testament, En el Nuevo Testamento, we believe that you should give as God moves you to do. nos dice de que tenemos que dar así como Dios lo mueve a usted para poder dar. Sometimes it's 10%. Algunas veces es el 10%, Sometimes it's more. algunas veces es más. We see in the book of Acts that the church freely gave to anyone in need. En el libro de Hechos, las personas daban no importando la necesidad. Amen, Luca. Amén. When we don't give back to the kingdom of God what God has given to us, Cuando nosotros no damos al reino de Dios lo que Dios ya nos dio a nosotros, we are misusing the consecrated things just like Belshazzar. estamos mal utilizando las cosas consagradas, igual que Belsasar. And then one more way that we do this Y la otra manera de cómo hacemos esto is sexual sin. es el pecado sexual. To use someone else for sexual gratification outside of the plan of God A utilizar otra persona como un placer sexual fuera del plan de Dios is stealing. es robar.
because you are misusing a consecrated thing. porque usted está mal utilizando algo consagrado. The word that the Apostle Paul uses in 1 Thessalonians, La palabra del apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, when he describes sexual sin, cuando él describe el pecado sexual, is the word defraud. es la palabra defraude. Don't defraud one another sexually, he says. No se defraude sexualmente. You see, the body is a sacred thing. Usted sabe que el cuerpo es algo sagrado. We are made in the image of God. Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. And for the believer, Y para el creyente, our body is a temple of the Lord nuestro cuerpo es el templo del Señor, because the Holy Spirit lives in us. porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. When you marry somebody, Cuando usted se casa con alguien, your lives are fused sus vidas están fusionadas for your whole lives para toda su vida in a lifelong covenant. y un pacto de por vida. And when you use someone else for your own sexual pleasure, Y cuando usted utiliza a otra persona para sus placeres sexuales, you are taking a very precious thing of God usted está quitando algo muy precioso de Dios and using it for your own y lo gratification. está utilizando para su propia gratificación. And God considers that very serious. Y Dios lo toma eso muy en serio. No less serious than what Belshazzar was doing right then. No más serio de lo que Belsasar estaba haciendo. The writer of Hebrews El escritor de Hebreos, says marriage is honorable in all. marriage is, Honorable. el matrimonio es honorable en todo. And its bed undefiled. Y es, It's sukama. But those who engage in sexual immorality, pero esos que van a la inmoralidad sexual, God will judge. Dios los va a juzgar. When you look at pornography, Cuando usted mira la pornografía, you are defrauding that girl or that guy usted está defraudando a ese hombre o esa mujer of their dignity. de su dignidad, Using what God intended to be holy, utilizando lo que Dios ha intentado de hacerlo santo, to be sacred, de ser sagrado, as an object of personal pleasure. de ser solamente un objeto de placer personal. It's serious. Es algo bien serio. Belshazzar, of course, Belsasar, claro, had taken the sin to an even greater degree. él había tomado este pecado en un nivel más alto. We saw that he had all his wives, Él vio que tenía todas sus esposas, but also concubines, pero también sus concubinas, which are sex slaves. que son esclavas sexuales. So now he's taking the precious holy thing by force, Entonces ahora está tomando algo tan precioso y consagrado a la fuerza, without the consent of the person. sin el consentimiento de la otra persona. Sexual abuse is one of the most damaging things, El abuso sexual es una de las cosas que puede dañar muchísimo, if not the most damaging thing sino que es una de las cosas que dañan más for someone to overcome. para alguien que pueda sobrepasarlo. Because you're taking something that God considers holy Porque le han quitado algo que Dios lo considera santo by force por la fuerza and using it for your pleasure. y lo está utilizando para su placer. And so I hope Belshazzar's story Entonces yo creo que la historia de Belsasar gives you a warning of how serious God takes these things. le da una advertencia de qué tan serio Dios es con estos temas. These are 3 examples, Estos son 3 ejemplos, but there are many more. pero hay muchos más. Paul says that in whatever you do, we do it for the glory of God. Pablo dice que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Anything that we do that is not first and foremost done in an act of worship Algo que hagamos que no es para alabanza de Él is stealing. es robarle. We should do everything for the glory of God. Debemos de hacer todo a la gloria de Dios. And to not use every part of our body for God's Y purposes no utilizar cada parte de nuestro cuerpo para el propósito de Dios and to give Him glory y darle a Él gloria is to steal the consecrated things, es robarle las cosas consagradas, to misuse them de mal utilizarlas for our pleasure, para nuestro placer, just like Belshazzar did. igual así como lo hizo Belsasar. So these 2 things, Entonces estas dos cosas,
failing to worship God as God and serve Him above all things, and commandeering God's consecrated things for our own purposes. No adorar a Dios como Dios y servirle sobre todas las cosas. 2, apropiarse de las cosas consagradas de Dios para nuestros propios fines. These are things that we are all guilty of. Estas son cosas que nosotros somos culpables. It's what God is using Daniel to call Belshazzar out on. Es lo que Dios está utilizando a Daniel para poder llamar a Belsasar, But we are all guilty of it. pero todos nosotros tenemos culpa aquí. And so the writing is on the wall Entonces la escritura, esa escritura está en la pared for all of us. para cada uno de nosotros. Mene, mene. Mene, mene. Our days are numbered. Nuestros días están enumerados. We are all going to die one day. Un día nosotros vamos a morir. Tekel, you have been weighed in the balance and found deficient. Tekel ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. What would you do if we weighed these two parts of your life ¿Qué harían si nosotros pesáramos estas dos partes de nuestras vidas on the divine scales of God this morning? en una balanza divina del Señor en esta mañana? Have you loved and served God above all things? ¿Ha amado usted a Dios sobre todas las cosas? Have you used your time and your resources and your talents that God has given you for His glory ¿Ha utilizado sus talentos y sus recursos para la gloria de Dios or for yours? o para solamente suya? If the answer to those questions is not an emphatic yes, Si la respuesta a estas preguntas no es así como un sí bien firme, then the judgment of the last word for you entonces el juicio de la última palabra para usted is parson. es Pérez. Your kingdom, your life will be taken from you. Su reino y su vida se le va a quitar. For what is Scripture's verdict on all of us? ¿Cuál es el veredicto de las escrituras en nosotros? In the book of Romans, Paul tells us this. En el libro de Romanos, Pablo nos dice esto. In Romans 3:10 through 12. En Romanos 3, 10 al 12. As it is written, none is righteous, no, not one. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No one understands, no one seeks for God. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. All have turned aside together, they have become worthless. No one does good, not even one. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. This is a writing that is on the wall for all of us, Esta es una escritura que está en la pared para todos nosotros, which leads us to the final observation. que nos guía a la siguiente observación. How has God's finger appeared to us? ¿Cómo ha aparecido el dedo de Dios en nosotros? Maybe you're sitting there saying, okay, Chris, this is cool and everything, Puede decir, ok, Chris, esto está bien, but you're trying to tell me that a severed hand appeared and carved a message on the wall? pero me está diciendo que apareció una mano y hizo una inscripción en la pared. First, that seems far-fetched. Primero eso Seems unlikely. probablemente eso no va a suceder And it does not seem very relevant to me. y realmente no es algo como muy relevante para mí. I mean, if I saw a floating hand at a party carving a message into a wall, Porque si yo viera en una fiesta una mano que está flotando ahí, que está poniendo un mensaje en la pared, I know I would pay attention to it. yo sería como que, ay, tengo que ver esto, ¿ah? I would do whatever it says. Yo haría todo lo que va a decir esa mano. But that's where we need to see the bigger point of this story. Pero por eso tenemos que ver el gran panorama de esta historia. Because there's some divine imagery at work here Porque hay una imagen divina que está trabajando aquí, that we all need to understand. que todos tenemos que entender. You see, this isn't the first time that the finger of God has appeared in the Bible. Esta no es la primera vez que el dedo de Dios aparece en la Biblia. The first time we see it is in Exodus, La primera vez que lo vimos es en el libro de Éxodo, chapter 8, verse 19. capítulo 8, versículo 19. When the Egyptian magicians in Pharaoh's court are unable to replicate the miracles of Moses. Cuando los egipcios y magos no podían replicar el milagro de Moisés.
For the first couple of plagues, they were able to mimic what Moses had done. De las primeras plagas ellos podían hacer mímico o copiar lo que Moisés había hecho. Moses threw his staff on the ground. Moisés, él tiró su estaca en el piso It became a snake. y se convirtió en una serpiente. And they had a little trick rod that could do something that kind of looked the same. Y ellos tenían ahí un truco que podían hacer como que se mirara como una serpiente. But then in Exodus 8, Pero luego en Éxodo 8, Moses raised the stakes. Moisés levanta la estaca. He threw his staff into the dust, Él tira esto a la tierra and the dust turned into a bunch of gnats, a bunch of little insects. y la tierra se convirtieron en diferentes insectos. The gnats multiplied and covered the entire land. Y todo eso se multiplicaron y cubrieron toda la tierra. The Egyptian magicians could not replicate this. Los egipcios magos no podían replicar esto. Creating an optical illusion where it looks like a staff turns into a snake is one thing. Que crear una ilusión de que podían hacer que algo se pareciera a una serpiente era una cosa. But creating gnats out of dust, that's Pero- something that they could not fake. Pero crear insectos de la tierra era algo que ellos no podían hacer. And so they told Pharaoh privately, Entonces ellos le dijeron al faraón privadamente, this is the finger of God. este es el dedo de Dios. We cannot do this. Nosotros no lo podemos replicar. The second place we see the finger of God El segundo lugar donde vemos la mano de Dios is when Moses gave the 10 commandments to the people of Israel. es cuando Moisés le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Moses tells the people in Exodus 31, Moisés le dice al pueblo en Éxodo 31 that the commandments were literally etched into the tablets by the finger of God. que los mandamientos fueron inscritos en la tabla por la mano de Dios. So here's what this means. Y esto es lo que aquí significa. The finger of God indicates a power that only God has, or a direct communication from God himself without a human messenger to relay it. El dedo de Dios indica un poder que solo Dios tiene o una comunicación directa de Dios mismo sin mensajero humano que la transmita. This makes Jesus' claim to be the finger of God even more relevant, even more significant. Esto hace que el clamar de Jesús Of being the finger of God. Yeah, this makes Jesus' claim that he is the finger of God even more relevant. Esto hace de que Jesús él pueda ser el dedo de Dios más relevante. Jesus did miracles that no one else had ever done. Jesús hizo milagros que nadie ha hecho. He healed the blind. Él sanó al ciego, He walked on water. él caminó sobre el agua, He raised the dead él revivió a los muertos and even raised himself from the dead. y él se revivió él mismo de la muerte. And in Luke 11, Y en Lucas 11 he said that these miracles proved that the finger of God was at work among them. dice él que todos estos milagros se dieron porque el dedo de Dios está trabajando. He claimed that to hear his voice Él clamó que al escuchar su voz is to hear the voice of God directly. es escuchar la voz de Dios directamente. If you have seen me, he tells Thomas, Si ustedes me han visto a mí, le dice a Tomás, you have seen the Father. ustedes han visto al Padre. In Romans 12, the Apostle Paul said that God, through Jesus Christ, En Romanos 12 el apóstol Pablo dice que Dios a través de Jesús has engraved God's law on our hearts, ha engravado la ley de Dios en nuestros corazones. just like the hand of Daniel wrote God's word on the wall. Así como la mano de Daniel escribió la palabra de Dios en la pared. El dedo de Dios. By the Holy Spirit, Por el Espíritu Santo, God brings changes into our lives Dios trae cambios en nuestras vidas that only He can do. que solamente Él los puede hacer. Changes that only He can make. Cambios que solamente Él puede hacernos a nosotros. And my point is this. Y mi punto es este. In the person of Jesus, En la persona de Jesús, the finger of God has appeared. el dedo de Dios ha aparecido.
has appeared to this generation. ha aparecido para esta generación. He has appeared to us. Nos ha aparecido a nosotros. It has been verified by prophecy, by miracles, Ha sido verificado a través de la profecía, a través de los milagros. and most importantly, his resurrection. Y lo más importante es su resurrección. And these show that God is speaking to this generation Y esto demuestra que Dios está hablando a esta generación, just like the mysterious hand spoke to Belshazzar. así como la mano misteriosa le habló a Balsasar. In Jesus, we are given a message just as serious as Belshazzar received. En Jesús podemos ver un mensaje tan serio así como en Belsasar. Are you going to listen? ¿Va usted a escucharlo? Let me offer a conclusion. Voy a darles una conclusión. For those of you who are not yet Christians, Para ustedes que no son cristianos, those of you who have not yet fully surrendered your lives to Jesus, algunos de ustedes que no han rendido su vida a Jesús, and then a conclusion for those of you that have. y luego una conclusión para ustedes que sí han rendido su vida a Jesús. For you who have not fully surrendered your life to Jesus yet, Para usted que no ha rendido su vida a Jesús completamente, mene mene, mene mene, your days are numbered. sus días están enumerados. Tekel, Tekel you have been measured and found deficient. ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. The core of all the messages of Jesus Lo importante de cada mensaje de Jesús is that you can never be good enough to get to heaven. es que usted no es lo suficiente para poder llegar al cielo. We can never be righteous enough Nosotros no podemos tener justicia suficiente to change the scales in our favor. para poder cambiar la balanza a nuestro favor. We have been weighed Nosotros hemos sido pesados and we have been found to be deficient y hemos encontrado que somos deficientes because of our sins. por nuestros pecados. Jesus didn't come to get you to become a better person. Jesús no vino para que usted se vuelva una mejor persona. He came to take your place under the divine judgment of God. Él vino a tomar su lugar sobre el juicio divino de Dios. Because you can never be a good enough person. Porque usted no va a ser una persona lo suficientemente buena. Jesus lived the life, the perfect life you were supposed to live. Jesús vivió la vida perfecta que usted debería de haber vivido. And then died the death that you were supposed to die. Y murió una muerte que le tocaba a usted morir, Paying the price of your sin. pagando el precio de su pecado. And so when you do receive him one day, Entonces cuando usted sí lo reciba un día, on your side of the scales, en su lado de la balanza, God puts his righteousness, Dios pone su justicia, the righteousness of Jesus Christ. la justicia de Jesucristo. And on the other side, Y en el otro lado, he takes away any bit of condemnation and sin Él toma toda la condenación y el pecado so that there's nothing left on the other side of that scale. para que no tengamos nada en el otro lado de la balanza. That means that if you are in Christ, Eso significa que si usted está en Cristo, on the scales of God's justice, en la balanza de la justicia de Dios, you are no longer deficient. usted ya no es deficiente. Nothing in all of eternity Nada en toda la eternidad can tip the scales of justice against you. puede hacer que se mueva esa balanza en contra de usted. Because on your side Porque en su lado is the righteousness of Jesus Christ. está la justicia de Jesucristo. If you have yet to accept that Si righteousness, usted ha aceptado esa justicia, do it. hágalo. Because your days are numbered. Porque sus días están enumerados. And we are not promised tomorrow. Y no estamos prometidos para el mañana. And then for those of you that are already believers of Jesus Y Christ, para ustedes que ya son creyentes en Cristo Jesús, Daniel wrote this book for the Israelites who were discouraged in Babylon. Daniel escribió este libro para los israelitas que estaban desanimados en Babilonia. It is easy to get discouraged in Babylon. Realmente era muy fácil tener desánimo dentro de Babilonia, Because everywhere you look, porque en cada lugar que usted lo vea, Babylonians are in charge. los babilonios estaban en el mando. Yesterday we went to a restaurant to celebrate the 16th birthday of our oldest son. Ayer fuimos a un restaurante para poder celebrar los 16 años de nuestro hijo. And a
place where there's games and then they could hang out and be with their friends. Y hay un lugar que hay juegos y ellos pueden ahí estar con sus amigos. A lot of their classmates came and their parents came. Vinieron parte de sus compañeros del colegio y los padres. And the music that was being played Y la música que estaban poniendo en el lugar had more bad words than I think I even know. tenía tantas malas palabras que yo nunca había escuchado antes. It's easy to get discouraged in Babylon Es bien fácil desanimarse dentro de Babilonia, because we live in Babylon. porque nosotros vivimos en Babilonia. Everywhere around us is Babylon. Todo lo que está alrededor de nosotros es Babilonia. We see the Babylonians get away with all kinds of blasphemy and injustice, Vemos a los babilonios que están con todas estas blasfemias and they sin y todo este pecado, like nothing is going to ever happen. y ellos pecan como que nada va a sucederles a ellos. And sometimes it's easy to think, has God forgotten us? Y a veces es fácil pensar de que Dios se ha olvidado de nosotros. Has God left us here in Babylon? Dios nos dejó aquí en Babilonia botados. It's been 2,000 years since he was here. Han sido 2000 años desde que Él estaba aquí. Is he gone forever? ¿Realmente se ha ido para siempre? There were Israelites there, like Daniel, Hay israelitas así como Daniel who had lived their entire lives in Babylon, que habían vivido toda su vida en Babilonia, under captivity. bajo la cautividad. And many were wondering, is God still in charge? Y muchos se preguntaban, ¿Dios todavía tiene el mando? Does he still remember us? ¿Todavía se acuerda de nosotros? And this chapter Y en este capítulo is a resounding yes to all of that. es un sí rotundo para todas esas preguntas. The days of evil and wickedness are numbered. Los días de la maldad están enumerados. The true king will return, El verdadero rey va a retornar and he will restore justice and take us home to the promised land very soon, y Él va a restaurar justicia y nos va a dar la tierra prometida so that we can spend all of eternity with him. para que nosotros podamos estar toda la eternidad con Él. Our hope is in that day. Nuestra esperanza está en ese día. Our hope is in that king. La esperanza está en ese rey. And that hope gives us strength to not only survive as exiles, Y esa esperanza nos da fuerza para poder sobrevivir el exilio, but to shine as exiles pero para poder brillar como exiliados in a hostile Babylon. en una Babilonia hostil. Let us pray. Vamos a orar. Father God, we just thank you so much for this message today. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje del día de hoy. To not only remind us of how much we need you, De no solo recordarnos de cuánto te necesitamos, but Señor, that you have never left us. de que tú nunca nos has dejado solos. We have been weighed and we have been found deficient. Hemos sido pesados y hemos sido pesados deficientes, Señor. Our sin Nuestro pecado has caused us to be deficient in your eyes. ha causado ser deficiente ante tus ojos, Señor. We need you. Te necesitamos, We Señor. need your righteousness. Necesitamos tu justicia. We need your guidance. Necesitamos tu guianza. We love you, Lord. Y te amamos, Señor. We thank you Te damos gracias that you took our death on the cross for us. que tú tomaste nuestra muerte en la cruz, That you lived a life that we could not live. que tú viviste una vida que nosotros no pudimos vivir. And as we go into our time of communion now, Y mientras vamos a un tiempo de comunión, I pray, Lord, yo oro, Señor, that we remember what you have done for us. que nosotros recordemos lo que tú has hecho por nosotros. We love you so much, Lord. Te amamos, Señor. In your name we pray. En tu nombre oramos.